computación, tu libro de lo que sea, sus carpetas, nosotros vamos a tener nuestro libro, que es la Biblia, pero dentro de la Biblia vamos a estudiar específicamente el libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos. Amén. El Evangelio de San Marcos. Así que usted me dirá, pero ¿por qué Marcos? ¿Por qué no Mateo? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no? Bueno, pues más adelante vamos a descubrir por qué Marcos. Amén. Así que el libro que vamos a tener que tener en mano va a ser siempre abierto Marcos. Y voy a empezar con una pequeña introducción para saber quién era Marcos, por qué escribió Marcos este libro, a quién le escribió Marcos esta carta y algunas cositas que tenemos que conocer. Amén. No sé si los jóvenes estén por allí, que les puedan escribir, porque sí es bueno que los chicos conozcan, porque a veces leemos la Biblia, pero ni sabemos, ni conocemos, no entendemos y cometemos muchos errores bíblicos, ¿ok? Que como cristianos deberíamos conocer. Amén, porque son cosas básicas y elementales para todo buen cristiano. Amén, seguidor de Cristo. Entonces, el objetivo de este estudio básicamente es que todos nosotros podamos abrir nuestras Biblias. Amén, leer la palabra de Dios, pero no solamente leer, sino escudriñar. ¿Qué significa la palabra escudriñar? No sé si alguien me pueda decir qué significa la palabra escudriñar, ¿ok? Podamos aprender. Alguien creo que abrió por ahí el micrófono, ¿no? Escudriñar significa indagar, investigar, profundizar, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer justamente ahora con este libro, con el Evangelio de San Marcos, amén. Y bueno, el objetivo de nosotros poder leer juntos este libro y escudriñar, como les decía, es que podamos pedirle al Señor que de inicio a fin, mientras estemos estudiando, escudriñando este libro, pues podamos iniciar una relación con Jesús, podamos iniciar un tiempo especial entre nosotros con Jesús, ¿ok? Porque este libro básicamente estudia la vida de Jesús, entonces vamos a tener una conexión un poco más cercana con el Señor Jesucristo, ¿ok? Un comentarista bíblico afirmó una frase que me gustó mucho y la puse aquí. Dice, una mirada te salva, pero la contemplación te santifica. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros leemos la Biblia como de mirada, de pasada. Ay, qué lindo versículo, ay, ya. Pero nosotros justamente ahora el objetivo de estudiar este libro es contemplarlo, es leer poquito a poquito, versículo a versículo, es indagar, investigar. Y ese es el objetivo, que podamos santificarnos a través de su palabra y a través de la vida del personaje más importante para nosotros como cristianos y que es Jesucristo, pues, ¿no? Así que espero que todos puedan motivarse con este estudio bíblico. Y entonces San Marcos está dentro de los evangelios, ¿ok? Son cuatro libros centrales que son los evangelios, son los cuatro primeros libros después del Nuevo Testamento, que es Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Estos cuatro libros, mis hermanos, mis amados hermanos, se llaman los evangelios, ¿ok? Y narran básicamente los cuatro libros, narran la historia y la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Cristo. Básicamente los cuatro cuentan la vida de Jesús. Claro, obviamente, visto la vida de Jesús, visto desde la perspectiva de cada uno de ellos, pues no, porque yo no puedo hablar igual que Angélica o yo no puedo hablar igual que mi esposo Waldis, sino que cada uno ve las cosas de una manera diferente. Entonces, cada uno de ellos cuentan la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿ok? Entonces, los evangelios nos cuentan también no solamente la historia de Jesús, sino la historia de los primeros cristianos, es decir, los primeros seguidores de Cristo. Recordemos que la palabra cristiano viene de seguir a Cristo, entonces cuenta la historia de los primeros cristianos, de sus discípulos, el cumplimiento de la salvación, es decir, la muerte de Jesús, ¿verdad? El objetivo de en la misión de Jesús de venir a este mundo, que era traer salvación. Y la palabra evangelio, ¿ok? Significa o viene del griego que significa buena noticia.
buenas nuevas. Por eso nosotros nos llaman los evangélicos, porque nosotros somos las personas que traemos buenas noticias, que traemos las buenas nuevas de salvación al mundo, ¿ok? Entonces, para que usted sepa, pueda ir anotando, los que están anotando, los que están escribiendo. La palabra evangelio significa buena noticia, buenas nuevas, ¿ok? Entonces, decíamos que los evangelios son cuatro libros: el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan, ¿verdad? Cada uno visto desde una perspectiva diferente. El libro de Mateo presenta a Jesús. Cuando uno lee el libro de Mateo, nos cuenta a un Jesús o nos presenta a un Jesús como rey, ¿ok? Mateo nos habla del rey que había sido profetizado. Mateo escribe este libro específicamente para los judíos. ¿Ok? Mateo era judío, recuerden, Mateo era judío, era cobrador de impuestos. Entonces Mateo le cuenta la historia o escribe el libro de Mateo, que lleva su nombre, contándosela a los judíos. ¿Ok? Entonces por eso Mateo les presenta a su mismo pueblo. Recuerden que no todos los judíos creyeron en Jesucristo. ¿Ok? Y les cuenta quién era Jesús, el rey que había sido profetizado muchos años atrás por los profetas, por el profeta Isaías, por el profeta Malaquías. Entonces él presenta a este Jesús cuando uno lee el libro de Mateo. Cuando uno lee el libro de Marcos, y es Marcos el libro que vamos a estudiar, ¿ok? Marcos nos presenta a un Jesús. Cuando vayamos leyendo, vamos a ver cómo Marcos nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios que vino a servir, como el sirviente obediente. Especialmente Marcos no le escribe a los judíos, Marcos le escribe a los romanos. Recordemos que cuando Jesús vino, el mundo estaba siendo gobernado por los romanos. Entonces Marcos dijo, bueno, pues yo voy a escribir el libro de Marcos y voy a contar la historia de Jesús, pero se la voy a contar a los romanos, porque ya los judíos ya lo conocieron, el que creyó, creyó y el que no creyó, no creyó. Ahora yo se lo voy a contar a los romanos porque los romanos no saben quién era Jesús. Entonces, el libro de Marcos básicamente fue escrito y fue dirigido para los romanos, ¿ok? El libro de Lucas nos muestra a Jesús como el Salvador. No, todo el libro de Lucas nos muestra el Salvador, el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. Y Lucas, recordemos que otros de las personas que estaban gobernando, o se puede decir, de las personas que gobernaban el mundo en aquel entonces, eran los griegos, que también tenían mucho poder y que habían muchos griegos regados en Jerusalén, en muchas de las partes de Israel, ¿verdad? Entonces Lucas dice, bueno, pues Lucas era un doctor, médico. Y Lucas dice, bueno, pues yo voy a escribir Lucas y se lo voy a presentar a Jesús a los griegos. Los griegos no conocen de Jesucristo, los griegos no saben quién es Jesús. Entonces yo les voy a mostrar como el Salvador. Recordemos que los griegos tenían deidades, los griegos creían en muchos dioses y ellos creían en dioses humanos, o sea, ellos creían en la diosa Artemisa, ellos creían en la diosa Diana, ellos creían en personas como dioses. Entonces Lucas por eso les muestra a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿ok? Para que ellos puedan tener un entendimiento mucho más fácil y por eso Lucas lo muestra como el Hijo del Hombre. Y por último tenemos a Juan, que escribe el Evangelio de Juan y nos presenta a Jesús como Dios, ¿ok? El Hijo de Dios, el Hijo divino y que vino a salvar al mundo, que vino para todos, que es para judíos, para romanos, para griegos, para ecuatorianos, para todos. O sea, Juan es más un libro universal. Juan lo presenta para que todo el mundo pueda conocer quién era este hombre, ¿ok? Entonces, nosotros hoy vamos a estudiar el libro de Marcos, bueno, no hoy, en esta serie, porque vamos a tener que tratarlo en varias clases. Vamos a estudiar el libro de Marcos, pero ¿quién fue Marcos? ¿Por qué escogemos el libro de Marcos? ¿Por qué no Mateo? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Lucas? Más adelante le voy a decir. ¿Quién fue Marcos? Marcos no fue uno de los 12 discípulos. Cuidado, en algún momento vamos a decir que Marcos fue discípulo porque Marcos, escríbalo en grande si está escribiendo, Marcos no fue discípulo. Cuidado va a decir eso es una herejía, una falsedad, falsa falsedad.
Marcos no fue discípulo, ¿ok? Discípulo de Jesús directamente no, pero sí fue un testigo de todo lo que ocurría en Jerusalén en la iglesia primitiva, ¿ok? Se dice que Marcos era un discípulo más bien de Pedro, como un seguidor de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro sí fue un discípulo. Acuérdense que Pedro fue el que caminó sobre las aguas, Pedro fue el que le cortó la oreja al soldado cuando Jesús fue encarcelado. Pedro fue el que lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Pedro sí. Entonces, Marcos era un discípulo, se puede decir, podemos decirlo como para poder tener un poco más de clara la idea, ¿verdad? Marcos sí era un discípulo de Pedro, ¿ok? Y existen muchos registros bíblicos que dicen que Marcos pasó mucho tiempo con Pedro, quien sí fue un discípulo de Jesús, como yo les decía. Y Pedro le decía, a tal punto que Pedro le decía, mi hijo. Ahí lo podemos ver en Primera de Pedro 5:13. ¿Ok? Entonces, Marcos escribió el evangelio que llevaba su nombre y Marcos fue hijo de María, pariente de Bernabé, que lo vemos más adelante en el libro de los Hechos, en el libro de Colosenses, como lo tengo aquí registrado como una referencia para que ustedes puedan tener una idea más clara, ¿ok? Entonces, el propósito de Marcos. Marcos, como decíamos, Marcos quería contar las buenas nuevas de Jesús. Y ahí está Marcos 1:1, que los que tienen su Biblia podemos leerlo. Yo voy a leer, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, él comienza a decir, bueno, el Hijo de Dios, como está escrito en bueno, ese ya es el versículo 2, no lo voy a seguir leyendo. Marcos quería contar las buenas nuevas de Jesús, a diferencia de Mateo y de Lucas, que cuando empieza el libro, Mateo y Lucas comienzan a contar la historia de Jesús desde su nacimiento. Recordemos que Lucas y Mateo comienzan a contar desde cuando María era una virgen, se iba a casar con José, que vino el ángel, que vino el Espíritu Santo, puso en María, y que y cuenta toda la historia, ¿verdad? De los Reyes Magos. Entonces, pero Marcos no comienza, si usted ve y abre su Biblia, ve el título, dice Predicación de Juan el Bautista. Marcos no comienza con el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque Marcos quiere dar a conocer los sucesos y las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Otra vez, porque Marcos le escribía a los romanos. Recordemos que Marcos le escribe, amor. Marcos le escribe a los romanos, ¿verdad? Marcos le escribe a los romanos. A los romanos no les interesaba la genealogía de Jesús. A los romanos no les interesaba de dónde venía Jesús, si era el profeta, si era Jesús el hombre que había sido profetizado por Isaías. A los romanos, no es más, no, los romanos ni sabían eso. A ellos no les interesaba eso. A los romanos solo les interesaba conocer los sucesos, los hechos. ¿Ok? Recordemos que los romanos eran quienes gobernaban el mundo en ese entonces, en ese mundo de Jesús, ¿verdad? En el tiempo en que Jesús estaba aquí en la tierra. Entonces, Marcos nos muestra a Jesús como el siervo. ¿Ok? Y Marcos destaca la vida de Jesús por todos sus logros, por sus enseñanzas, por lo que hizo. ¿Ok? Y Marcos no se enfoca en sus antepasados, sino más bien en sus acciones, en lo que él hizo aquí en la tierra. ¿Ok? ¿Por qué? Recordemos que los romanos por lo general eran guerreros, ellos eran hombres de acción, ellos eran donde había pues movimiento, ¿no? Entonces Marcos dice, bueno, como yo le voy a evangelizar a los romanos, pues ellos son hombres de guerra, pues yo les voy a contar desde el ministerio de Jesús o desde cuando Jesús comienza ya a tener una vida activa, ¿ok? Entonces podemos ver más adelante en Marcos 7, capítulo 7, cómo Marcos se esfuerza en explicarle a los judíos algunas costumbres a los judíos, a los romanos, algunas costumbres judías, porque los romanos no sabían sus costumbres, no sabían, no entendían muchas cosas por el mismo hecho de que ellos no eran judíos, ¿ok? Entonces, el libro de Marcos es uno de los más cortos de los 4 evangelios que yo les vengo diciendo. Es el más corto, solamente tiene 16 capítulos, que esperemos que lo terminemos antes de que llegue diciembre, ¿ok? Y muchos de estos, de muchas de las historias que tiene el libro de Marcos, hay detalles que Marcos los omite, que Marcos no los cuenta. Por ejemplo,
Más adelante vamos a leer sobre el bautismo de Jesús y Marcos dice solamente Jesús fue bautizado, salió de las aguas, se abrieron los cielos y vino la paloma que era el Espíritu Santo. Bueno, pues cuenta la historia, ¿no? Pero Mateo y Lucas dan un detalle más allá. Dice que cuando Jesús se bautizó y bajó de las aguas, levantando sus manos y orando, entonces descendió el Espíritu Santo y vino una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en cual tengo en complacencia, ¿ok? Entonces vemos algunos, las mismas historias, pero hay algunos detalles que Marcos los omite. ¿Por qué? Porque es que él lo que quiere, como yo les decía, es ir al grano, ir a lo que Jesús hizo, ir a los hechos, ir a las enseñanzas, ¿ok? Entonces hay algunas cositas que Marco va a omitir, ¿ok? Quinto punto, Marco nos presenta a Jesús como alguien que está siempre activo, que está siempre presente en medio del pueblo, y eso lo vemos en Marcos 10:45. ¿Ok? El siervo de Dios, aquel que vino a servir, aquel que vino a sacrificarse por nosotros. Marcos nos presenta a Jesús como ese siervo que siempre le hace bien a los hombres, que está sirviendo en todo aquello que necesitamos y que finalmente entrega su vida en la cruz para salvación de los hombres, ¿ok? Y esta es algo, una enseñanza muy bonita porque Marcos dice que aún Jesús siendo hijo de hombre, dejó todo su reino, todo el cielo para venir a este mundo a dar su vida por nosotros, ¿ok? Y un versículo clave en el libro de Marcos es Marcos 10:45. Y este es el versículo que es clave de todo el libro, es el versículo central de todo este libro y es porque ni aun el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vino para ser servido, ¿ok? Sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Y esta es una gran enseñanza porque hoy en día muchos líderes, muchos pastores, muchos personas que están en el liderazgo dentro de las iglesias muchas veces son servidos. Da lástima decirlo, pero son servidos. Su objetivo es estar liderando, más no servir. Y Jesús siendo Jesús, el Hijo de Dios, vino a servir. ¿Ok? ¿Quiénes somos nosotros para no servir? ¿Ok? Ese es el mensaje central y el versículo clave de este libro. Pero siguiendo más adelante, quiero empezar con un personaje, ay, deme un ratito que me salió, con un personaje muy importante que es uno de los personajes con el cual comienza este libro de Marcos y es el personaje de Juan el Bautista. Que es el personaje de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era primo de Jesús. Si leemos las historias de la genealogía de Jesús y del nacimiento de Jesús, podemos darnos cuenta que Juan el Bautista era familia de Jesús. No sé cuántos tengan su Biblia allí abierta, pero para los que no sepan, aquí en esta parte de aquí abajito, ay, no sé si cuántos puedan ver, bueno, los que tengan su Biblia van a ver que tienen unas letritas pequeñas que dice MT, que significa Mateo, LC, que significa Lucas, JN, que significa Juan. Quiere decir que esta historia que vamos a leer está en esos otros libros también. Está en Mateo 3, en Lucas 3, en Juan 1 del 19 al 28. ¿Ok? Ahí nosotros tenemos una referencia de lo que vamos a ir leyendo. Entonces, más adelante, seguimos. Juan el Bautista es uno de los personajes importantes en esta historia o en este libro de Marcos, porque comienza la historia, comienza el libro contando cómo Juan el Bautista comienza a preparar, o mejor dicho, la misión de Juan el Bautista para cuando vino a este mundo fue preparar el camino para que Jesús llegara y trajera salvación al mundo, ¿ok? Entonces, la misión de Juan el Bautista había sido profetizada por el profeta Isaías y por el profeta Malaquías.
Juan el Bautista básicamente tuvo una misión en este mundo y era preparar el camino para que Jesús llegara. ¿Ok? Déjenme pasar por aquí. Ok, entonces, el primer capítulo comienza con la predicación de Juan el Bautista. ¿Ok? Y el ministerio de Jesús. Ay, no sé si escuchan a mi hija llorar, lo siento. Ok, y concluye este capítulo con la curación de un leproso. O sea, comienza con el ministerio de Jesús, con la vida de Juan el Bautista y termina con una curación, con un milagro, ¿ok? Que fue el milagro del leproso. Y podemos ver en el primer capítulo de Marcos una vida de Jesús muy activa. Desde que inicia vemos la predicación de Juan el Bautista, luego vemos el bautismo de Jesús, luego vemos la tentación de Jesús. No sé cuántos tengan su Biblia abierta y puedan ir siguiendo. Luego vemos Jesús inicia su ministerio, Jesús llama a los cuatro pescadores, o sea, es como que va rápido. Tenía un hombre, un espíritu inmundo, Jesús sana a la suegra de Pedro, muchos son sanados al ponerse el sol. Estoy leyendo los títulos. Jesús recorre Galilea, Jesús sana a un leproso y ahí termina el primer capítulo. El primer capítulo, básicamente, cuando Jesús comienza a hacer estos milagros, era el día ay, ¿cómo se llamaba? El día de reposo, en donde normalmente no se podían hacer milagros, pero Jesús tuvo un día muy activo y Marcos nos comienza a comentar. Entonces, no sé quién esté allí que tenga su Biblia y pueda leer los versículos del 1 al 3 para ir leyendo todos juntos. ¿Quién está por ahí que pueda leer el versículo del 1 al 3? Marcos 1. Amén. Marcos 1 del 1 al 3. Amén. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Entonces aquí vemos cómo Marcos comienza como a hacer una presentación de Jesús, porque tenía que empezar el libro de alguna manera, pues, ¿no? Entonces Marcos comienza a hacer una presentación a los romanos, porque este libro es dirigido para los romanos, y le dice, bueno, les voy a comentar que este hombre que vino al mundo, que es el mensajero que está aquí, ya vino profetizado por Isaías y Malaquías. Les da una referencia para que ellos puedan saber sobre qué se está hablando, sobre quién se va a hablar, quién era este Juan el Bautista que está, porque Juan el Bautista fue trastornador, o sea, él predicaba el evangelio y él transformó a su generación, porque él era un predicador, un profeta a carta cabal, un evangelista, y muchos conocían a Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Entonces Marcos da la referencia y dice, bueno, pues este es un hombre que fue profetizado por los profetas tiempo atrás y les da una introducción para que los romanos puedan entender quién era este Juan el Bautista. No era un loquito que estaba hablando, sino que era un hombre que había sido llamado por Dios y que estaba ejerciendo ya su ministerio. ¿Ok? Versículo 4, Mónica. Amén. El 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Y aquí es importante aclarar que el ministerio de Juan el Bautista tenía una sola misión que era preparar, era de carácter preparatorio. El sentido y la vida de Juan el Bautista simplemente la misión de Juan el Bautista fue preparar el terreno para la venida del Señor Jesucristo. Así como cada uno de nosotros tenemos una misión, Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto un plan, un propósito. El propósito y el plan de Juan el Bautista para cuando vino a este mundo era prepararle el camino a Jesús, ¿ok? Siguiente versículo, Moniquita. Tú vas a ser hoy día mi secretaria. Amén. Ayúdame. Amén, El Mónica, vamos. versículo 5 dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ok, Juan el Bautista estaba en el desierto. Juan el Bautista no estaba en la ciudad.
La gente de la ciudad iba al desierto a buscar a Juan el Bautista porque lo conocían, ¿ok? Juan el Bautista era un hombre extraordinario, no solo por el mensaje que él daba, sino también por su forma de vestir, por los alimentos que él comía. Versículo, sí leíste el 6, ¿verdad? Comía langostas. No, el ¿No leíste el 6, 6? El 6 no, también. el 6 dice así, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas Ahí y nomás. miel silvestre. Amén, el 6, ok. El 6. Ahí nos da un poco más o menos de cómo era Juan. O sea, usted lo puede imaginar sus vestiduras, porque nos da un rasgo, ¿no? Nos da una característica, que él era una persona diferente a las personas comunes y corrientes. Su forma de vestir era diferente. Aún menciona lo que él comía, ¿ok? Que no era él trataba de no, recordemos que los judíos comen ciertas comidas, ¿se acuerdan? En la ley de Moisés, que él da alguna lista de comidas que tienen que comer, los que no pueden comer. Pues Juan el Bautista se guiaba por toda la ley, pues no, él era muy recto en eso. Juan el Bautista era, como yo les puse aquí, era un hombre extraordinario en su forma de ser, en su forma de vestir. Y con su mensaje podemos entender que era un mensaje claro, sencillo, preciso y conciso, ¿ok? Este hombre se había apartado definitivamente para hacer cumplir su ministerio y el llamado por el cual él vino a este mundo, ¿ok? Pertenecía Juan el Bautista al orden de los sacerdotes. O sea, recordemos que el papá de Juan el Bautista, que lo podemos ver en Lucas o en Mateo, que está la genealogía de Jesús, el nacimiento de Jesús, el padre de Juan el Bautista era Zacarías, de la tribu de Leví, ¿verdad? Y él debió ser sacerdote, que debía haber estado sirviendo en el templo como sacerdote. Pero el ministerio de Juan el Bautista iba más allá. Dios lo había llamado a ser profeta y por ese motivo él había estado predicando o se encontraba predicando en el desierto. ¿Ok? Creo que alguien alzó la mano. No sé quién fue. Puede abrir su micrófono. Mónica. Sí, sí, efectivamente lo que quería acotar, mis queridos hermanos, es que, por ejemplo, él decía, Juan el Bautista decía, he aquí, dice yo, o sea, como está escrito en Isaías, ¿no? Que él preparará el camino del Señor, o sea, realmente él estaba profetizado. Y Ujú. decía, a la verdad, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? O sea, él era algo preparatorio antes de lo que De realmente lo que el venía. ministerio de Jesucristo. Eso Amén. quería acotar. Él estaba preparando la plataforma para que llegue Jesús, para que cuando llegue Jesús ya la gente sepa, entienda cuál era el mensaje, ¿verdad? Entonces, versículo 7, Mónica. Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Amén. Estas palabras nos demuestran la personalidad de él, nos demuestran que era un hombre humilde, o sea, que él sabía que a pesar de que él era un hombre predicador, tenía fama, porque Juan el Bautista tenía fama, dice la Biblia, que venían, como leímos anteriormente, venían de las provincias, venían de Jerusalén, de Judea, a ser bautizados por él. Era un hombre conocido, tenía su fama, y aún con su reconocimiento de que la gente lo conocía, sabía quién era este hombre, él sabía que venía otro más poderoso, dice, él mismo lo dice, viene uno más poderoso que yo, quien yo no soy digno de desatar sus calzados. O sea, él era un hombre humilde, con esta actitud o con esta forma de ser de Juan, que nos lo está diciendo Marcos, podemos entender que Juan el Bautista era un hombre muy humilde y que él reconocía sus límites, podemos decir, porque el que venía era el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ¿ok? Entonces, Juan el Bautista era un hombre extraño en su forma de vestir, extraño tal vez en su forma de alimentarse, pero era un hombre muy fuerte, con un fuerte carácter, y el profeta Isaías
con todas las características que el profeta Isaías lo profetizó, pues así era este hombre, ¿ok? Era una voz en el desierto, era la voz que venía a abrirle camino a Jesucristo, ¿ok? Y podemos entender que Juan el Bautista era un hombre humilde, ¿ok? Que nunca sobrepasó ni decía, bueno, pues yo soy Juan el Bautista, yo vengo preparándote el camino, sí, por mí es que ahora te conocen, Jesús, porque yo ya vengo hablando de ti. No, Juan el Bautista supo decir, no, yo no soy capaz de desatarle ni siquiera el calzado a mi Señor Jesucristo, ¿ok? Versículo 8, Mónica, y de ahí voy a coger a otra secretaria para darle paso a otro. Vamos, Mónica. Amén. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Eso era lo que tú decías anteriormente, ¿ok? El bautismo de agua. Juan el Bautista bautizaba en agua. Recordemos que esta es una ceremonia que hasta el día de hoy nosotros la hacemos, el bautismo en agua. Los chicos ahora que se fueron al retiro meses atrás, muchos fueron bautizados en agua, ¿ok? Y aquí quiero hacer como que una aclaración, porque a veces no entendemos, he escuchado muchas personas que dicen, uy, no, yo no me bautizo porque yo no estoy listo o lista. Yo no estoy preparado o preparada para bautizarme porque tengo que estar listo, porque pensamos que para bautizarnos tenemos que dejar de pecar o tenemos que dejar de, yo qué sé, no sé, dejar cosas o situaciones. Y realmente, mis amados hermanos, sí es verdad, tenemos que dejar el pecado atrás porque el Señor nos manda a dejar y soltar el pecado, es muy cierto. Pero también hay otra verdad que somos humanos, que le fallamos a Dios a diario con nuestros pensamientos, con nuestra forma de ser, con nuestra actitud, con muchas cosas le fallamos a Dios. Como dice la palabra de Dios, todos hemos fallado, por la cual todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no quiere decir que hasta que nosotros logremos no fallarle a Dios, entonces no vamos a bautizarnos. Pues no, ahí hay una equivocación. El bautismo de agua es una ceremonia cristiana que consiste en sumergirse bajo las aguas, ¿verdad? Muchos de ustedes lo han visto, sumergirse debajo de las aguas y simboliza que pasamos de muerte en pecado, pasamos a vida en Jesucristo, ¿ok? Dejamos la muerte del pecado, nuestro pasado, ¿ok? Y pasamos a vivir una vida en Jesucristo. Es decir, que nos purificamos y que nacemos o renacemos con una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Ok? El acto de bautizarse es un acto de obediencia, mis amados hermanos. Qué pena que hoy día no hay muchos, pero bueno, también entiendo que es feriado y eso. Em, el acto de bautizarse, mis amados hermanos, es un acto de obediencia, no porque, no porque yo tengo que hacerlo porque, porque no estoy listo, no, es un acto de que si usted decidió ser cristiano, decidió conocer a Jesús, aceptó al Señor Jesucristo como su único Salvador, usted sabe que Jesús vino a este mundo, murió por usted, entonces usted tiene que bautizarse, ¿ok? Es un acto de obediencia, es un acto de decirle al mundo, al público, que usted tiene una fe y que su fe es en Jesucristo, ¿ok? Y que usted está comprometido con Jesús, ¿ok? ¿Tenía que Jesús que bautizarse? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? ¿Tenía o no que bautizarse? Tenía el que hacerlo. Era necesario para Jesús, el Hijo de Dios, que era 100% Dios, 100% hombre, tenía que bautizarse, ¿sí o no? ¿Alguien tiene algún pensamiento? Mis hermanos, hablen, que estamos en clase, pueden dar su opinión. Claro, Podemos confundirnos. era necesario que se bautice, porque cuando Jesús se acercó a Juan, él dijo, pero si yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces Jesús le dijo, deja ahora porque es necesario que se cumpla toda justicia, porque es un requisito. Cuando estaba Nicodemo con Jesús, ¿verdad? En algún momento le preguntó, ¿verdad? Porque no entendía ciertas cosas Nicodemo y Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Cuando se refería a eso, se refería al bautismo. Dice, Al lo que es de la bautismo. carne, carne es, mas lo que es del espíritu, espíritu es. Si nosotros o sea, si nosotros queremos nacer de nuevo, es necesario bautizarse. Sí, está muy correcto lo que dice Mónica, muy correcto, pero basados a esto que yo les decía, que pasamos de muerte a vida. Jesús tenía muerte en pecado, Jesús tenía pecado.
Jesús, el Hijo de Dios, tenía que bautizarse porque tenía pecado. Nosotros tenemos pecado, pero Jesús tenía pecado. ¿Era necesario para él bautizarse? A eso, ahí, por ahí viene mi pregunta. El No, motivo, no, porque él no tenía pecados, pero era exacto. necesario que se cumpla Era la necesario que escritura. se cumpla la palabra de Dios, sí, pero si hablando desde este punto de vista que yo les decía, que simboliza que pasamos de muerte en pecado a vida, Jesús no tenía que bautizarse porque Jesús no tenía pecado. Jesús era el Hijo de Dios, ¿ok? El motivo por el cual él se bautizó básicamente fue identificarse con la humanidad, enseñarnos, darnos ejemplo, ¿ok? Jesús, recordemos que era 100% Dios, 100% hombre. Todo lo que Jesús hizo es todo lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Jesús nos dio ejemplo de sumisión a la autoridad divina y simboliza, y este hecho de haberse Jesús bautizado, simboliza la etapa inicial de su obra de redención, de su obra de salvación, ¿ok? Este hecho de bautizarse inicia, es como el inicio del final, no sé cómo explicarlo, el inicio de su obra que sabemos que es la cruz, pues, ¿no? Entonces era como el inicio de su ministerio, de su llamado. Y aquí viene un espacio publicitario para los que no se han bautizado, ¿ok? Si usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, si usted cree que Jesús vino al mundo y murió por sus pecados y resucitó, entonces debe bautizarse, ¿ok? Tenemos que bautizarnos. No necesitamos mayor requisito que creer en el Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, ¿ok? Y creer que Él vino a este mundo a morir por nosotros. Amén. Esos son los únicos requisitos y aquí yo puse dos textos bíblicos que están en Hechos, que usted puede leerlos y allí están los únicos requisitos que uno necesita, que realmente es creer en el Señor Jesucristo para poder bautizarnos, ¿ok? Así que si usted desea bautizarse, hable con el pastor o hable con la hermana Isabelita López, que es la secretaria, para que pueda anotarse en lista. Y pronto habrá bautismo, así lo creemos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, no sé quién más esté por ahí con su pantallita abierta que pueda ayudarnos, la hermana Elenita, que pueda ayudarnos con el versículo 9. Gracias, Moniquita. La hermana Elenita, que nos pueda ayudar con el versículo 9. El Amén. bautismo de Jesús. Vamos Am- al otro tema que está en el primer capítulo. Amén. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ok, el Señor Jesús aquí recién hace su primera aparición. Después de vivir 30 años, porque no lo dice aquí en este libro, pero en los otros, en Mateo, si no me equivoco, sí dice que Jesús tenía 30 años cuando se bautizó. Después de 30 años, Jesús hace recién su primera aparición pública con mucha gente, porque recordemos que Juan el Bautista bautizaba y había mucha gente alrededor y aparece en el pueblo de Nazaret. ¿Ok? Y lo primero que hace Jesús es bautizarse, ¿ok? Para identificarse con nosotros. Recordemos que en este relato que está paralelo en el Mateo 3:15, que es la misma historia, el bautismo de Jesús, Juan o sea, Mateo nos muestra cómo Juan trata de impedirle a Jesús, decirle, ¿cómo yo te voy a bautizar? Yo, Juan, te voy a bautizar a ti, Jesús. No, si más bien tú, Jesús, tienes que bautizarme a mí, ¿ok? Juan el Bautista no se consideraba digno para bautizar a Jesús, pero Jesús le dice, no, tú tienes que hacerlo, ¿ok? Ese detalle, por ejemplo, que yo les decía al inicio, hay detalles que no los muestra, pero Mateo sí lo muestra. Como ustedes, yo les dije, lo pueden ir leyendo paralelamente en los versículos, en los libros que están arriba que nos da la referencia, ¿ok? Entonces, versículo 10 y 11, hermana Elenita. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Amén. Aquí es la primera vez en donde nosotros vemos en el Nuevo Testamento la Trinidad reunida. ¿Qué es la Trinidad? Los que están escribiendo pueden poner, ¿qué es la Trinidad? Recordemos, porque esa clase sí creo que la vimos con la hermana Isabel López. La Trinidad es Dios Ah, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Más o menos así como un triángulo, los que estén escribiendo pueden hacerlo para que puedan identificarlo mejor, ¿verdad?
Entonces, en estos versículos que leyó la hermana Elenita, en el versículo 10 y 11, vemos por primera vez en el Nuevo Testamento reunida la Trinidad, ¿ok? A los tres, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Dice, vemos al Señor Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Vemos al Espíritu Santo que desciende como paloma, como la tercera persona de la Trinidad, y finalmente escuchamos la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, que es la primera persona de la Trinidad, resonando en los cielos, ¿ok? De una manera muy clara, el escritor nos muestra que es como que un sello de Jesús, como que aparece, tenga, este es el sello de que inicia su ministerio, ¿ok? La presencia de la Trinidad nos da como ese sello de aprobación de que el cielo estaba con Jesús y que fue, como quien dice, el inicio de la misión por la cual Jesús vino a este mundo, ¿ok? Versículo 2, hermana Elenita. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Amén. Ya aquí comenzamos con la tentación. Habla, dice impulsó. ¿Qué significa impulsar? Significa alentar, incentivar. Marcos nos dice, nos da como que, nos dice como, nos da esta palabra que denota como, o sea, impulsar significa dar fuerza, como que dice, y luego el Espíritu le dio fuerzas para ir al desierto. O sea, es una palabra fuerte, impulsar, ¿ok? Fue el Espíritu Santo quien lo envió directamente al desierto y el Espíritu lo condujo al desierto para que fuese tentado. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Aquí no lo menciona y solamente dice tentación de Jesús y solamente son esos dos versículos. Hermana Elenita, no sé si me puede ayudar con el 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con la fiera y los ángeles le servían. Amén. Jesús estuvo por 40 días en el desierto. No lo menciona Marcos, pero sí lo menciona Lucas y Mateo, que Jesús estuvo en ayuno y en oración por 40 días. ¿Ok? Y dice que fue, según Mateo y Lucas, dice que fue tentado por tres ocasiones, o mejor dicho, menciona tres veces por las cuales en las cuales él fue tentado. ¿Ok? Y Jesús rechazó todas las propuestas que Satanás le presentó con ayuda de las escrituras y obviamente con ayuda de la fe. Pero aquí podemos ver que en estos 40 días, mientras Jesús estaba en ayuno y en oración, cómo el diablo se levantó. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros cuando nos ponemos en ayuno o en oración. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que mientras más ayuna, más situaciones complicadas está, se enferma el uno, se enferma el otro, se siente mal, se siente decaído, no tiene con qué pagar, hay problemas, hay luchas, o cuando está en oración, hay guerras, se levanta una cosa, se levanta lo siguiente, es como que usted dice, wow, estoy tanto ayunando y orando, y es cuando más el enemigo comienza a traernos tentaciones para que nosotros caigamos en la duda, en la incredulidad, para que nosotros fallezcamos en nuestra fe desfallezca. Y es el momento, así mismo lo vivió Jesús. Cuando Jesús estaba en ayuno y en oración, el diablo se atrevió a tentarlo, ¿ok? Y este periodo que ocurrió después del bautismo vino el ayuno y la oración y la tentación. ¿Ok? Fue un momento en donde Dios lo estaba preparando, Dios estaba renovando a Jesús, Dios estaba dándole fuerza a Jesús para lo que se venía. ¿Ok? Es donde Jesús, en medio del ayuno y la oración, le demostró a Dios serle fiel. ¿Ok? Y cuando dice que él que estaba siendo tentado por Satanás, dice, algunos historiadores o algunas personas que estudian la Biblia creen que Jesús solamente fue tentado tres veces, pero no. Hay otros que concuerdan y dicen que tres veces registra la Biblia o registran los autores de estos libros, pero probablemente Jesús fue tentado varias veces, en varias ocasiones, ¿ok? Y Jesús fue uno de los que resistió hasta el final la tentación de Satanás, ¿ok? Jesús permaneció en el desierto durante 40 días y fue tentado. Y en esta
y en estos 40 días se dice que él fue tentado todo el tiempo. Todo el tiempo. Algunos parecen tener la impresión, algunos historiadores, algunas personas que estudian la Biblia, tienen la impresión de que Jesús fue tentado por Satanás solamente 3 veces, pero otros concuerdan y dicen que no, que fueron muchas veces más, ¿ok? No lo sabemos, la Biblia solo registra 3, pero podemos entender que Satanás sí se levantó en ese momento en el cual Jesús estaba en total búsqueda con Dios, o en total conexión con Dios, o en total soledad. Era él y Dios en el desierto, ¿ok? Otros tienen la idea de que allí en el desierto las fieras también eran parte de la tentación, pero aquí la Biblia es clara y dice que las fieras y los ángeles le servían, ¿ok? O sea, estaban con él. Marcos nos está diciendo que estos animalitos estaban prácticamente a disposición de Jesús, que estaban tranquilitos a disposición de todo lo que Jesús quisiera o les pidiera. Los animales, las fieras del desierto estaban en control de Dios, pues, ¿no? Dios había enviado ángeles para que estén resguardando y cuidando de Jesús. Y ahí podemos ver, mis amados hermanos, cuando uno ora, cuando uno está orando y aún Dios puede, si usted puede decir, Señor, toma el dominio y el control de nuestros animales, toma el dominio, o sea, Dios tiene el control de todo, de lo físico como del mundo físico. Las fieras son animales que están en el mundo físico, como los ángeles que están en el mundo espiritual, ¿ok? Y en, Y aquí quiero dar una pequeña explicación antes de ya ir terminando, porque creo que el tiempo ya mismo se nos da, ¿ok? En este pasaje se explica cómo las fieras estaban bajo el control de Jesucristo. Le servían, dice, claramente dice que los animales, las fieras le servían y que los ángeles del cielo también estaban a su servicio. ¿Qué quiere decirnos Marcos aquí? Como yo les decía, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, mis amados hermanos, tenemos los ángeles de Dios y no sé cuántos de ustedes han escuchado cuando a veces oramos y decimos, Señor, activa tus ángeles alrededor de nosotros. Los ángeles están al servicio de nosotros, mis amados hermanos, pero cuidado, cuidado, en algún momento usted le va a orar a un ángel, porque sí hay muchas personas que tal vez vienen del catolicismo, personas que han sido católicas por muchos años. Los católicos muchas veces le rezan a San Gabriel, a San, ay, ayúdenme con los ángeles que no tengo los nombres, San, San San, San, Miguel. San, San Miguel, exacto, Rafael, Miguel Arcángel, Gabriel, Rafael, Arcángel. Entonces, Metatrón. cuidado, exacto, cuidado, mis amados hermanos. Eso no está bien. Nosotros no le podemos dar ninguna gloria a ningún ángel, ¿ok? Los ángeles son servidores nuestros. Y aquí habla, no sé quién pueda leer rápidamente Hebreos 1:14 y el Salmo 91:11. Dos personas que puedan leer. Los ángeles son servidores que están, nosotros tenemos que pedirle a Dios, Dios. Abre la ventana de los cielos y envía ángeles que nos guarden, que nos cuiden, que nos protejan, Amén. que llenen este auditorio de ángeles para que sean a nuestro servicio, ángeles ministradores, ángeles guerreros, ángeles con su espada desenvainada. Ahí está bien, pero no orar al ángel, a San Miguel, a San Gabriel, a ninguno de los ángeles. Usted no puede orar al ángel, usted le tiene que orar a Dios. ¿Alguien tiene Hebreos 1:14? Yo tengo Salmo 91:11. Ya mismo ese. Primero, Hebreos 1:14. ¿Ok? Los ángeles responden a nuestra fe. Amén. Dice, Amén. Vamos, ¿no Moni. son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Enviados de servicio. Entonces los ángeles están a nuestro servicio. Los ángeles estaban al servicio de Jesús y asimismo están a nuestro servicio. ¿Ok? Vamos, hermana Elenita. Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. ¿Quién envía a los ángeles? Dios, ¿ok? Los ángeles no actúan por voluntad propia, no porque usted le ore a un ángel y le diga, ángel San Miguel, San Gabriel, protégeme, que esto, que lo otro. Los ángeles no le van a hacer caso, no le van a escuchar. Los ángeles no obedecen a nuestras oraciones, ¿ok? Ellos no actúan por voluntad propia, ellos son espíritus creados por Dios, ¿ok? Y enviados por Dios.
Ellos actúan bajo un encargo divino. ¿Quién les da el encargo? ¿Quién les da la orden? ¿Quién es su jefe? Para así decirlo, es Dios, ¿ok? Entonces, sí me da mucha pena que no se hayan conectado hoy todos porque creo que esta parte es muy importante. La gloria por la ayuda. Usted no puede decir gracias, Ángel. Yo he visto mucho, bueno, he visto en La Rosa de Guadalupe, cuando he tenido clientes y estoy con la televisión prendida, que ellos oran y dicen, lo digo porque yo no he sido católica nunca, y entonces no tengo mucha idea, más que por la televisión y lo que he podido ver, pues, ¿no? Ellos oran y dicen, gracias, San Gabriel, gracias porque me cuidaste, me protegiste. No, eso es pecado. Toda la gloria y la honra siempre tiene que ser para Dios, ¿ok? Por la ayuda y la protección que Él nos da a través de los ángeles. ¿Alguien alzó la mano? Sí, Los perdón que ángeles interrumpa. responden a Dios. Eso, pastora Danielita, eso lo que usted acaba de indicar es súper importante porque ahora, digamos, hay una cuestión errónea, ¿no? Y que eso se difunde en redes. Ajá, Y a veces se motiva a que se hable con los ángeles y demás cuando eso no es bíblico. O sea, exacto. nosotros podemos activar ángeles y los ángeles están a nuestro servicio, como efectivamente lo dijo, pero nosotros no podemos pedirle a los ángeles cualquier cosa, tenemos que pedirle al Señor. Adiós, amén. 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 Gracias, Mónica. Y es muy cierto. Y ojalá que la próxima clase se conecten más personas y, bueno, los que estuvieron hoy me puedan ayudar. Como que voy a dar un pequeño, como que rápidamente una pequeña introducción para que puedan ellos entrar a esta clase, ¿no? Porque es verdad, este tema es muy importante, sobre todo por los jóvenes, sobre todo por las personas que, como dice Mónica, en las redes, o sea, es algo, las nuevas tendencias en eso, pues no, que yo he escuchado también cristianos que le dicen a sus nietos, a sus hijos, pídele al ángel de la guardia, al de la guarda que te cubra, que te guarde, o sea, que esté contigo en la escuela y tú te quedas como que... Para mí es como un choque porque digo, wow, o sea, a veces como cristianos hacemos cosas que vienen de nuestra vida pasada, del catolicismo, y que no están bien delante de Dios. Entonces, esto es pecado, mis amados hermanos. Entendamos esto muy claramente y cuidado con enseñarlo, ¿ok? Déjenme ver cuánto falta para ver si... Ah, se me fue toda la diapositiva. Sí, falta un poquito. Bueno, prácticamente me faltan como 4 diapositivas, así que la voy a terminar. Ay, ay, ay. La voy a terminar para poder terminar la clase y el próximo, uy, se me fue, déjeme, y la voy a terminar. La hermana Elenita mismo que está ayúdeme con los versículos 14 y 15 rapidito, hermana Elenita. Jesús principia su ministerio. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Amén. Entonces, esta parte sí quiero que anoten los que estén anotando. ¿Dónde empieza Jesús su ministerio público? Empieza en Galilea, ¿ok? Jesús empieza su ministerio en Galilea. En Galilea comienza a desempeñar su ministerio y comienza a predicar el Evangelio de Dios, ¿ok? El Evangelio de Dios consistía en qué? En anunciar que el reino de Dios estaba cerca. Y este es el mensaje que hoy en día tenemos que dar nosotros como iglesia, mis amados hermanos. Hoy más que nunca, que el reino de Dios se está cerca, ¿ok? A veces hoy en día estamos predicando muchas cosas, otras cosas, pero no estamos predicando el reino de Dios está cerca. El mensaje de Jesús era el mismo, si nos ponemos a ver, era el mismo mensaje que tenía Juan el Bautista. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En nuestro tiempo, el mensaje realmente ha experimentado un giro. Cuando hablo en nuestro tiempo, hablo ahora, en la actualidad. Normalmente, a veces, las iglesias, se puede decir que predicamos mucho o o predicamos mucho sobre la fe, tener fe, Dios nos va a ayudar, Dios está aquí, Dios está allá, pero predicamos muy poco sobre el arrepentimiento y es necesario que volvamos a ese inicio, a volver a predicar sobre lo que Jesús predicaba, sobre lo que Juan el Bautista predicaba, que es el arrepentimiento. El reino de Dios está cerca, ¿ok? A veces ponemos
por encima la fe. Y no está mal, está bien, porque también tenemos que tener fe, ¿no? Pero va de la mano, ¿ok? Hoy en día muchos dicen tener fe, pero no tienen arrepentimiento real y verdadero por sus pecados. ¿Y qué es mejor, tener fe o tener arrepentimiento real por sus pecados? Yo, Daniela, considero que es mejor tener arrepentimiento real y verdadero por mis pecados, por mis acciones, por lo que yo soy, por lo que yo tengo en mi corazón. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo tiene fe. Si usted habla, yo he hablado con personas que son totalmente mundanas, pero en ciertos momentos de la vida son personas que tienen fe, que creen, que tienen fe. Y no está mal, está bien que tengan fe. Yo no digo que esté mal, pero no se arrepienten por sus pecados ni son conscientes de sus faltas, ¿ok? No digo que las dos cosas sean separadas o que una sea mejor que la otra, las dos van de la mano, pero considero que hoy en día tenemos que tener arrepentimiento, ¿ok? Cuando no hay arrepentimiento, difícilmente va a haber cambio en la vida del creyente, ¿ok? Solamente el arrepentimiento es lo único que trae cambio visible en la vida del creyente. El verdadero cambio solo se da cuando el creyente se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio, o sea, van de la mano, ¿ok? Y por último, el versículo 15 que hemos leído contenía la primera invitación de Jesús de decir, el reino de Jesús se ha acercado, el reino de Dios está cerca, las buenas nuevas de salvación están aquí, ¿ok? En aquel tiempo, al igual que hoy, este debe ser el mensaje que nosotros tenemos que darle al mundo, darle a nuestra familia, darle a la gente de nuestro alrededor, ¿ok? Que el reino de Dios está aquí y que el reino de Dios es un regalo, ¿ok? Tenemos más que nunca predicar que Dios, que la salvación está cerca, ¿ok? Que el reino de Dios se ha acercado. Hasta aquí nos vamos a quedar hoy con el libro de Marcos. La próxima clase empezamos con el llamado de los cuatro pescadores, es decir, Marcos 1:16, ¿ok? Y esa clase está muy interesante porque después comienza con la liberación de un endemoniado, si no me equivoco, sí, de una persona que tenía un espíritu inmundo. Y esa clase está muy bonita, le animo a que se conecte y no deje de conectarse. Por aquí tengo esta tareita, mis amados hermanos. Vamos a ir haciendo tareitas sobre el libro de Marcos. ¿Ok? Los que puedan sacar fotos, los que no, me pueden pedir las diapositivas, pero sí es necesario que podamos responder estas preguntas para que podamos ir teniendo una idea más clara. Es más, me gustaría que los que estuvieron hoy la puedan tener la tarea. Para la próxima clase me ayuden dando un pequeño pincelazo por esta primera clase, ¿ok? De los que se perdieron la clase anterior. Así que ya si ya le sacaron foto, voy a dejar de compartir para entregar este tiempo. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, No déjenme le saber, saqué por favor. foto. No le saco foto, ya la voy a pasar. Ya les voy a pasar por WhatsApp, por WhatsApp. ¿Ok? Vamos a orar, mis amados hermanos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor.